Audifina. El libro del profeta Joel. Este libro breve está encabezado por el título Palabra de Yahvé dirigida a Joel, hijo de Petuel. Durante mucho tiempo se pensaba que el libro podría ser más antiguo de lo que ahora se piensa. Podría haber sido de la época del final de la monarquía, entre el siglo VIII y el VII, cuando las amenazas de Asiria no se habían cumplido. Hoy la exégesis se inclina preferentemente, nos dice la Biblia de Jerusalén, al periodo post-exílico para la redacción del libro. Hay argumentos importantes que un lector de la Biblia debe ir sintiendo. Primero, no hay referencias a un rey. La mención de un rey define una época. Aquí no se menciona ningún rey, parece por tanto que no hay monarquía. Además, el texto parece aludir al destierro como algo ya ocurrido e incluso a la reconstrucción del templo, por tanto, al periodo posterior al destierro. Además, hay referencias del autor del libro al Deuteronomio y también a profetas posteriores, a Ezequiel, a Sofonías, a Malaquías y a Abdías. El libro podría, por tanto, haber sido escrito hacia el año 400, nos dicen los expertos. Se divide claramente en dos partes, los dos primeros capítulos y los dos últimos, porque son 4 en total. La primera parte describe una plaga de langostas que como castigo de Dios destruye las cosechas y entonces suscita en el pueblo una liturgia penitencial que lleva a Dios a ofrecer su perdón. Leemos un poquito, leemos algunos versículos del primer capítulo. ¿Sucedió algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón, lo que dejó el pulgón lo devoró el saltón. El campo ha sido arrasado, en duelo está el suelo porque el grano ha sido arrasado, ha faltado el mosto y el aceite virgen se ha agotado. Hasta las bestias del campo jadean tras de ti porque están secas las corrientes de agua y el fuego ha devorado los pastizales del desierto. La descripción sube de tono, se describe también como una invasión militar. Una nación ha subido contra mi tierra, se dice en 1:6. Se describe una especie de ejército entrenado y disciplinado, poderoso y eficaz. Por ejemplo, en 2:4-9, aspecto de corceles es su aspecto. Como jinetes así corren. Como estrépito de carros por las cimas de los montes saltan, como el crepitar de la llama de fuego que devora hojarasca, como un pueblo poderoso en orden de batalla. Ante él se estremecen los pueblos, todos los rostros mudan de color. Corren como bravos, como guerreros escalan las murallas. Cada uno va por su camino, no intercambian su ruta. Nadie tropieza con su vecino, van cada cual por su calzada. A través de los dardos arremeten sin romper la formación. Sobre la ciudad se precipitan, corren por la muralla, hasta las casas suben, a través de las ventanas entran como ladrones. Es siempre la plaga que destruye las cosechas y que suscita entonces el llamamiento a la penitencia. Ceñid y plañid, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche en sayal, ministros de mi Dios, porque a la casa de vuestro Dios se le ha negado la oblación y la libación. Promulgado un ayuno, llamada consejo, reuníos ancianos y vosotros todos, habitantes de la tierra, en la casa de Yahvé vuestro Dios, y clamad a Yahvé. Ay, el día que está cerca, el día de Yahvé, ya llega como devastación de Sadai. Recordemos que el Sadai es un nombre de Dios, que significa más o menos Dios omnipotente. Son conocidos también los versículos
por la liturgia de Cuaresma, entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, perdona Yahvé a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la irrisión de las naciones. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y la invitación a la penitencia es clara, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved a Yahvé vuestro Dios. Entonces el profeta Joel transmite la promesa del perdón de Dios. Y Yahvé se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. He aquí que yo os envío grano, mosto y aceite virgen, os hartaréis de ello y os entregaré, y no os entregaré más al oprobio de las naciones. El bienestar de la tierra es signo de la bendición de Dios. Como en tantos oráculos de los profetas, la salvación se presenta con imágenes de bonanza, de prosperidad en las cosechas, en la fecundidad de la tierra. Hijos de Sión, jubilad, alegraos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os da la lluvia de otoño con justa medida, y hace caer para vosotros aguacero de otoño y primavera con antaño. Pero lo principal es siempre, en medio de estos signos de la presencia de Dios, que es la bonanza, la abundancia de la fecundidad de la tierra, lo principal es siempre Dios mismo, la presencia de Dios. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo Yahvé vuestro Dios, no hay otro, y mi pueblo no será confundido jamás. La bendición de Israel es siempre Dios mismo, la alianza con Dios. Se nos dice también en la introducción a los profetas del libro en la Biblia de Jerusalén que el libro de Joel no parece ser una predicación que haya tenido el profeta, sino un escrito destinado a ser leído en asamblea. Eso es importante porque estamos en el final de la corriente profética de Israel. Este recurso a un escrito es un signo de este final. La segunda parte, los capítulos 3 y 4, describen en un estilo muy distinto el juicio de las naciones que han oprimido a Israel, y la victoria definitiva de Yahvé y de su pueblo Israel. El estilo es apocalíptico, cosa que ya encontramos antes en Zacarías. Es otro signo de que estamos al final de la corriente profética. El capítulo 3 es muy breve y encontramos ahí la efusión del espíritu profético sobre el pueblo entero en la era escatológica. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Esta efusión del espíritu profético sobre todo el pueblo era ya un deseo de Moisés, según Números 11:29. Ojalá todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. En el Nuevo Testamento, esta profecía de Joel aparece en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés. El discurso de Pedro ese día cita estas palabras de Joel, incluso más ampliamente de lo que las hemos leído aquí. El día de Pentecostés se cumple esta profecía por el milagro de las lenguas. El espíritu profético se distribuye entre todos. Ya no solo hay algunos son profetas, sino todos los miembros del pueblo de Dios. El capítulo 4 se refiere al juicio de las naciones. Serán congregadas en el valle de Josafat, llamado también valle de la decisión, o sea, del juicio. Congregaré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio con ellas, acerca de mi pueblo y mi heredad, Israel. Porque lo dispersaron entre las naciones, y mi tierra se repartieron.
multitudes y multitudes en el valle de la decisión, porque está cerca el día de Yahvé en el valle de la decisión. El nombre de Valle de Josafat se refiere a un valle en donde el rey Josafat derrotó a una coalición formada por las naciones paganas de Moab, Amón y Edom, muchos siglos antes. Es el valle de la venganza de Dios sobre los enemigos de su pueblo. La convocatoria del juicio pasa a ser irónica, 4, 9, 14, pues Dios invita a las naciones a armarse para la guerra con él. Proclamad la guerra, incitad a los bravos, que avancen y suban todos los hombres de guerra. Dios anuncia que va a intervenir y convoca a los pueblos como si pudieran algo contra él. La realidad del juicio se expresa en términos de venganza sobre Tiro, Sidón, sobre Filistea, también sobre Egipto, venganza divina. Casi buena parte del capítulo 4 expresa esta venganza de Dios. Egipto quedará hecho una desolación, se dice en 4:19. Edom un desierto desolado por su violencia contra los hijos de Judá, por haber derramado sangre inocente en la tierra. En cambio, para Judá y Jerusalén, aquel día de juicio, de castigo, será día de paz y de restauración. Se dice en 4:16-18, ruge Yahvé desde Sión, desde Jerusalén da su voz, el cielo y la tierra se estremecen. Mas Yahvé será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Sabréis entonces que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén y los extranjeros no pasarán más por ella. Sucederá aquel día que los montes destilarán vino y las colinas fluirán leche. Es el día de la restauración, el día de la victoria de Dios, que se expresa como victoria de su pueblo. Encontramos entonces en el libro de Joel promesas de castigos muy severos y promesas de perdón, de restauración, de felicidad. Es típico de la misión de Joel, dice Adrian von Speyer en su libro La misión de los profetas. Es un libro entre la ira de Dios y la gracia de Dios, pero no como en un punto de equilibrio entre una cosa y otra, sino como una inclusión de ambas cosas. ¿Cómo se resuelve esta inclusión de la ira de Dios, de la cólera divina y del perdón divino? ¿Cómo se unen? En la antigua alianza, a la que pertenece Joel, la gracia está como en un segundo plano, pero está presente. En el libro de Joel claramente tienen la preponderancia las palabras de castigo y venganza. Sin embargo, se anuncia siempre el perdón. Esto lo recoge el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, en donde se podrá finalmente ver en qué consiste esta misteriosa unidad de cólera divina y gracia divina. Porque en la nueva alianza toda la fuerza del juicio se revelará en la cruz del Hijo de Dios, que llevará todo el sufrimiento hasta la muerte. El juez no es un juez débil, de esto nos convence bien claramente Joel. El juez de todas las naciones, el juez también de Israel, no es un juez pusilánime, es un juez decidido a que prevalezca la justicia y a que se cumpla la venganza necesaria para que haya justicia. Pero en el Nuevo Testamento, en la cruz se manifiestan las dos cosas, se unen las dos cosas, la ira de Dios, que castiga el pecado, que condenó el pecado en la carne, como dice la carta a los Romanos 8:2, condenó el pecado en su carne, y al mismo tiempo se revela el perdón, la gracia definitiva. El juicio tiene lugar allí. Esto no lo sabe Joel.
Y por eso Joel expresa estas cosas en modo misterioso, alternando los oráculos, alternando el maravilloso oráculo sobre la efusión del Espíritu Santo con los oráculos de condena y venganza y finalmente la promesa del perdón definitivo de Dios. Habrá que esperar al Nuevo Testamento, pero es necesario para que recibamos el mensaje de Jesucristo y su acción, recibir también la profecía de Joel. Estar dispuestos a escuchar cada una de las palabras de este libro, porque en cada una se nos anuncia la salvación de Dios con el realismo propio de la Escritura, con ese realismo único que no existe en en ninguna otra literatura, con el que sabemos que Dios finalmente hace triunfar su amor.